La ruta de la seda fue la vía de comunicación más importante de la humanidad entre China y el Mediterráneo. Aunque el nombre surgió que lo que movían a través de ella no solamente era la seda y otros productos, de hecho, transportaban inversiones e ideas. Alejandro Magno, Genghis Khan, Iván Batut y Marco Polo. La ruta de la seda era el nexo simbólico e histórico entre el Oriente y el Occidente. El primero en usar esta expresión ruta de la seda fue el geográfico alemán Fernando Bonn a finales del siglo XIX. Con ella quería iniciar el conjunto de rutas comerciales que unirían China, Asia Central y Europa. Desde entonces sirvió para designar la complejidad de la realidad unida a los intercambios entre Asia y Europa. La red de vías que surcaban estos territorios tuvo su origen en tiempos antiquísimos. Los itinerarios eran rutas de transporte de mercancías más variadas. A lo largo de ella, al lado de los mercaderes, transitaban misiones diplomáticas, monjes a los que buscaban textos religiosos orientales, exploradores, arqueólogos y aventureros. Además de la seda y otras mercancías por esta vía viajaron de una parte a otra del mundo, entonces conocido, ideas, filosofías, religiones, inventos, tecnologías, noticias antropólogas, intercambios políticos, etc. Que éstas influirían por un lado en el occidente y por otro el imperio chino. Hacia el siglo XV, con el auge de la navegación y las nuevas rutas marítimas comerciales, fueron desapareciendo lentamente la importancia de la ruta de la seda como principal arteria comercial entre Oriente y Occidente. Dándole continuidad a las diferentes rutas que dieron pie al comercio internacional, expondré de una forma extracta y resumida la ruta de los esclavos. El comercio de esclavos africanos fue una de las prácticas realizadas con lo que se le da vida a la ruta de los esclavos. La ruta de los esclavos inicia con la exportación en su gran mayoría desde África y se convertía en importación para los países que los compraban o adquirían. De esta manera se da el comercio internacional entre países o naciones, donde el bien o producto eran seres humanos convertidos en esclavos. Según estudios e investigaciones realizadas, se estima que entre los siglos XVI y siglo XIX, unos 12 millones de africanos fueron enviados en barcos a través del Atlántico, a fin de satisfacer la demanda de mano de obra para las plantaciones agrícolas y minas de diferentes metales. Según el libro American Slavery, 1619 a 1877, un 85% de ellos llegaron a Brasil y a las diversas colonias caribeñas inglesas, francesas, españolas y holandesas, y otro 6% fue enviado a las colonias que luego formaron parte de los Estados Unidos. Cuando se iniciaba el viaje o traslado de los esclavos, muchos de ellos eran encadenados, golpeados, marcados con un fierro al rojo vivo, y recorrían la ruta de 4 kilómetros, equivalente a 2.5 millas, que hoy va desde el Museo de Historia de Oidad, un fuerte reconstruido, hasta lo que se conoce como la Puerta Sin Retorno, que se alza en la playa de la isla de Gore y que sirvió como uno de los más importantes puertos de embarque de esclavos hacia América, y marca el fin de la ruta de los esclavos, una historia larga, triste y terrible. La ruta de las especias comenzó en el continente asiático con la comercialización de especias, inciensos, cáñamos, drogas y opio, entre otras hierbas. Las civilizaciones de Asia estaban involucradas en el comercio de especias desde los antiguos tiempos y el mundo greco-romano. Para el siglo XV, la ruta de las especias se había convertido en un camino compartido por mercaderes de diversos países. En la parte más oriental de la ruta de los chinos recogían el clavo y la nuez moscada de las Indias orientales.
y la entregaban en el puerto malayo de Malaca. Desde allí, mercaderes árabes de la India o de Arabia lo transportaban por la bahía de Bengala a la India. En la India, la canela de Ceilán y la pimienta de la India se añadían al cargamento anterior, siendo vendido en los puertos del oeste de la India, donde mercaderes árabes se encargaban de hacerlo llegar a la cuenca del Mediterráneo. La llegada al Mediterráneo seguía dos rutas. Una tomaba el Mar Rojo para llegar a Egipto y navegar por el Nilo. Otra, por el Golfo Pérsico, llegaba a Alepo, Damasco o Constantinopla. Desde estos puertos del este del Mediterráneo, mercaderes italianos transportaban la mercancía a los puertos de Venecia y Génova. Desde allí eran distribuidos al resto de Europa.